Queridos hermanos de Familia de la Gracia, de Familia de la Fe, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted me conoce, soy la hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, y en el canal Mieye, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Entonces traemos un tema nuevo para su crecimiento espiritual, siempre dentro de la escatología consumada. Y le colocamos entonces el título, que todos los mensajes tienen un título diferente y es muy importante que usted lo anote para que no se le confunda un mensaje con el otro, ¿ya? Y este entonces se llama El sábado del séptimo día cumplido. Ese es el título de este mensaje. Y queremos entonces mostrar con este estudio que la doctrina de guardar el sábado no tiene más sentido para Dios y también no fue sustituido por el día domingo. En este estudio vamos a dejar muy nítidamente colocado en su mente que el sábado no tiene más sentido para Dios. Porque sabemos que es común a los adventistas guardar el sábado como una ley inquebrantable y que fue dada por Dios. Sí, fue dada por Dios. Y que nosotros estaríamos imposibilitados como cristianos de heredar el reino de Dios cuando el Señor se manifestase en el juicio final, porque los adventistas, porque Jesús, según ellos, tiene que volver, va a regresar. Entonces, por la tradición religiosa, se entiende que el sábado fue sustituido por el domingo. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta tarde y en este mensaje. La tradición religiosa dice que el sábado judaico se sustituyó por el domingo cristiano. Y esto viene por siglos. No es de ahora, viene por siglos. Entonces, vamos a ver aquí en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, y el capítulo, primeramente vamos a ver Mateo 5, que ya lo tenemos abierto acá, y el versículo 17 y 18 dice: no penséis que he venido. Aquí está hablando Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vamos entendiendo de que el Señor, ya Él hablando a sus discípulos y enseñando que entonces esta ley que Él vino a cumplir pasaría y tendría su tiempo determinado también por el propio Dios. Entonces vamos a ver Deuteronomio 5 del 1 al 2. Dice así, aquí habla sobre los 10 mandamientos, ¿cierto? Que también usted los va a encontrar, esos 10 mandamientos, en otro libro, que es el mismo libro, pero en otros capítulos, Éxodo 20. En otro libro, Éxodo 20 del 1 al 17, usted va a encontrar eso. Entonces aquí en Deuteronomio 5, del 1 al 2, dice: llamó Moisés a todo Israel. ¿A quién llamó? A Israel. Y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con vosotros en Horeb. Y aquí dice que entonces llamó Moisés a todo Israel y no a nosotros en Viña del Mar.
Muy importante eso. Son los pequeños detalles que nosotros leíamos y sin conocer los tiempos, entonces creíamos que todo era para los tiempos nuestros. Y ahí es donde está la equivocación. Por eso que es importante la escatología bíblica, que ya muestra que la escatología ya es consumada. Así que ordenó entonces el Señor a Israel, totalmente direccionado al pueblo de Israel. En Deuteronomio 5, en el versículo del 12 al 15, vamos a continuar leyendo aquí mismo en este libro, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo. Y a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces el Señor aquí trae la ordenanza del día de reposo, cómo tendría que ser. Pero volvemos a decir que el Señor le habló al pueblo de Israel. Y Moisés entonces le dice al pueblo de Israel que no tiene nada que ver con el pueblo de la gracia de Dios. Era el tiempo de la ley. Deuteronomio ya está en el tiempo de la ley. Ahora vamos en el mismo Deuteronomio 5, 32 y 33. Y dice así: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese pueblo que había salido entonces de Egipto viene y recibe la ley a través de Moisés en el monte Horeb. Y allí entonces el Señor les aconseja que ellos cumplan la ley para que vivan bien y se prolonguen sus días en la faz de la tierra. Así que Moisés dice esto al pueblo de Israel, y que entendemos que no es el tiempo nuestro, ¿cierto? Ellos tendrían que cumplir en el percurso del caminar hasta llegar a la tierra prometida, tal como el Señor les ordenara, sin quebrar las leyes, sin quebrar las leyes, sin adulterar las leyes, cumpliendo las ordenanzas para vivir bien y prolongar los días de vida que el Señor les prometiera. Así como lo dice en Mateo 5, 17 y 18, como ya lo leímos, que fue cumplido entonces todo eso antes que el cielo y tierra pasasen. Toda la ley que Dios ordenó a través de Moisés en el monte Horeb, toda esa ley fue cumplida. Cielo y tierra es lenguaje figurado, como ya lo hemos explicado, que tenemos que aprender mucho sobre el lenguaje figurado y también el lenguaje simbólico que está en todos los libros de la Biblia, principalmente en el Antiguo Pacto. En aquel tiempo, entonces, que era el tiempo del antiguo Ayón, en el antiguo tiempo, el Antiguo Testamento, fue cuando el Señor trae esta ordenanza como ley. Y Jesús de Nazaret, Él cumplió. Él vino para eso, Él vino para cumplir la ley. Él tenía que cumplir cada uno de los ítems que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel. Él, como judío, como hijo de judío, Él vino en la manifestación de carne, como Jesús de Nazaret, vino y cumplió esa ley.
Eso lo encontramos en Lucas, en el libro de Lucas, y el versículo 16. Lucas 4, versículo 16. Vamos a ver acá, Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, que sería entonces el sábado, entró en la sinagoga judaica conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, usted ve que él vino siendo un judío, entró en la sinagoga según la costumbre y cumpliendo la ley. Entonces, aquí vemos que también él vino y cumplió la ley también de entrar a la sinagoga un sábado, que era para allí se enseñaba, allí se aprendía, allí se adoraba al Dios Todopoderoso. En Marcos 6, del 1 al 3, vamos a ver qué dice Marcos. Marcos, capítulo 6. La Biblia es algo maravilloso, ¿no, hermanos? Porque aquí nosotros encontramos verdades que estaban ocultas y que podemos descansar en la verdad. Eso es lo más importante. Versículo del 1 al 3 en el Marcos 6. Vamos a ver aquí. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos que Jesús entonces estaba con sus discípulos, estaba con sus hermanos y estaba también allí en la sinagoga. Y siendo él un carpintero, porque él trabajaba, Jesús, en la carpintería, que aquí dice claramente en el versículo donde ellos se preguntaron entre ellos: ¿no es este el carpintero? Entonces, por ser un día de sábado, él no estaba trabajando. Él fue a la sinagoga a cumplir la ley, como cualquier judío. Y también allí, dice, se encontraban entonces los otros hermanos, los otros judíos. Y entonces él estaba trabajando para cumplir toda la ley, no como modelo para nosotros. Recordemos que estamos hablando del tiempo del antiguo Ayom, la antigua ley, en el tiempo de Jesús de Nazaret, allí. Entonces Cristo cumplió la ley no como modelo para nosotros los cristianos, y sí para cumplir la ley judía, la ley judaica. ¿Cuándo es que se cumple toda la ley? Cuando vino Jesús en juicio. Jerusalén en el año 70, cuando vino en juicio en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y la caída de Jerusalén era una de las maldiciones que vendría a los judíos de la generación de Cristo debido a la no observancia de la ley, al no cumplimiento de la ley, a la desobediencia a la ley. Y por no tomar la ley en obediencia, entonces la ley terminó en el año 70. Y muchos piensan que la ley terminó en la cruz. No, en la cruz el Señor ofreció el perdón allí y también anunció la salvación para todos aquellos que creen en Cristo. Pero en el año 70 después de Cristo, en la invasión romana, cuando cae el templo de Jerusalén,
la ley también entonces fue retirada por el propio Dios y terminó la ley. Ahí entonces, usted sabe, entramos en el tiempo de la gracia, en donde nos estamos ahora, el tiempo de la gracia, y fue establecido entonces allí también el reino de Dios. Vamos a ver el Levítico 26, que también tenemos algo muy importante, porque todo lo que está en la Biblia es importante, importantísimo. Lucas 21, vamos a ver aquí, Levítico 21 y el versículo Levítico 26 y el versículo del 13 al 15. Levítico 26 del 13 al 15. Dice lo siguiente. Aquí habla de las bendiciones y también de la desobediencia. Usted puede leer todo este capítulo y usted va a entender claramente que aquí están las dos partes que el Señor le habla. Dice el versículo 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, como eso es fiebre, altísima, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces usted continúa leyendo allí y vamos a llegar al versículo 29, que son las consecuencias de la desobediencia de aquel pueblo en aquel tiempo. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y eso lo vimos también, que aconteció allí en el tiempo de la gran tribulación, en el desespero, en el hambre tan extremo que se vivió. Las madres, una de las madres come entonces a su propio hijo, ¿ya? Que está escrito en el libro de Flavio Josefo, y después los padres y las madres vieron esto y también continuaron haciendo ese terror de comer sus propios hijos, porque aquí está escrito: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Vamos a llegar hasta el versículo 33. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces, allí vemos que hubo una gran desobediencia en aquel tiempo. Y por causa de eso, entonces, el castigo de la ciudad, cayó entonces el templo, y con eso salió la ley. Ahora, ¿por qué no hay fundamento para los adventistas en guardar el sábado? No hay fundamento para guardar entonces el sábado, por causa que Cristo cumplió la ley completamente. Por eso los adventistas no tienen fundamento en continuar con la práctica de esa obra de la ley de guardar el sábado, por causa que Cristo cumplió la ley completamente. Él vino para cumplir y no vino para sustituir el domingo, como ya lo dijimos. La ley acabó en el año 70. Jesús cumplió todos los requisitos de la ley.
Él cumplió, Jesús. Entonces aquí también estuve estudiando también esto con el profesor que tenemos, brasilero, y que nos ha ayudado mucho, y estamos muy felices, todos aquí, los que somos participantes de la familia de la gracia, estamos muy felices por todo lo que hemos estudiado junto al profesor brasilero y a todos los mentores que siempre ellos nos han traído enseñanzas específicas de la escatología consumada. Bueno, decía el profesor que el día 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino proclama el día domingo como día de descanso, y así organizando el calendario semanal, celebrando así el día del dios Sol. Que si él organizó el calendario de 7 días, que es una semana, colocando el día del dios Sol como era una divindad oficial del Imperio Romano, y entonces instituye para ellos el día de descanso, día domingo. Y esto entonces fue el emperador Constantino que proclama el día domingo como el día de descanso. Esta era el dios Sol, entonces era un dios, el dios oficial del Imperio Romano, y fue establecido entonces que se trabajase en 6 días cualquier tipo de comercio, y el domingo sería el día de descanso. Eso es lo que él instituye en esa ordenanza por él, ¿no? el emperador Constantino. Entonces, que se trabajase en cualquier servicio, en cualquier comercio, vamos a decir, sea marítimo, terrenal, no podemos decir aéreo porque todavía no existían los aviones, pero cualquier trabajo. Pero los que trabajasen en los campos lo podían hacer para así no perjudicar el día de las plantaciones de viñas. Y entonces ellos podían trabajar dedicando ese día al dios Sol, a esa divinidad religiosa. Entonces el domingo para los romanos era el día del dios Sol. Pero los cristianos en la misma época celebran el domingo como el día del Señor. Los cristianos no se curvan a ese tipo de la ley religiosa. Y que lo celebraban debido entonces el día domingo como día del Señor por causa de la resurrección de Jesucristo, de ser un día domingo. Y entonces este hecho distinguió a los cristianos de cualquier otra religión. Y eso lo vemos entonces en el relato que usted lo puede leer y anotar allí en el libro de Juan 21:1, cuando el Señor aparece, cuando el Señor resucita. Entonces, en base a eso, los cristianos seguidores de Cristo, ellos entonces se reúnen de domingo, pero no con la intención religiosa, no con la intención religiosa. Así los cristianos comenzaron a reunirse entonces los domingos regularmente, no como una ley adorando a un dios pagano, y sí venerando a Cristo como el Señor. Esa es la historia del día del descanso, el día sábado, recordando que en la gracia no hay día específico de adoración al Señor. Usted puede adorar al Señor cualquier día, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación.
Adoración a Dios para nosotros, los cristianos, seguidores de Cristo, conocedores de la gracia de Dios. Es para todos los días adorar a Dios. Todos los días son santos a nuestro Dios. Y lógicamente Dios está por detrás de todo esto, tratando de organizar el calendario semanal en ellos para que el hombre tuviera también tiempo de descanso. Conociendo Dios muy bien el ser humano que necesita de un día de descanso. Para nosotros los cristianos no entendemos que un día único específicamente sería para nosotros un día de adoración a nuestro Dios. Todos los días son santos de Dios y nuestro descanso es espiritual. Nuestro descanso es espiritual. Cuando Jesús vino en su reino en el año 70, Él manifestó el descanso necesario para nuestras almas. Necesario porque fue un descanso y es un descanso espiritual. Es un descanso espiritual. Vamos a ver aquí entonces Colosenses 2, 16, 17. Libro de Colosenses. Libro de Colosenses está después de Filipenses. Y aquí vamos a llegar al libro de Colosenses, que es un poquito más complicado. Estamos en el libro de Corintios, un poco más atrás. Por aquí ya estamos llegando. Libro de Colosenses, capítulo 2, y versículos 16 y 17. Y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, eso es importante, muy importante. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí vemos esto, que el apóstol Pablo enseña entonces que el sábado judaico para nosotros no tiene la mayor importancia. No importa que a nosotros se nos critique porque nosotros no guardamos el sábado, porque entendemos perfectamente de que el Señor retiró la ley, y retirando la ley también retiró esa ordenanza de esa obra del sábado, de guardar el sábado. Y el domingo, y como decíamos, Dios está todos los días y todos los días son santos al Señor. Y en Gálatas 4, vamos a ver aquí el libro de Gálatas 4, versículo 9 y 11. Gálatas 4, 9 y 11. Dice lo siguiente. Aquí dice, esto es una exhortación contra el volver a la esclavitud. Gálatas 4, versículo 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo, tenemos otro celular y aquí sonó. Vamos a bajarle el volumen. Esto sucede, ¿no, hermano? Estamos en vivo acá, Entonces, Gálatas 4, del 9 al 11, dice, me temo, aquí esclavizar, guardáis, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo ya está exhortando a los hermanos que ya estaban volviendo a los débiles y pobres rudimentos de la ley. Ellos ya querían nuevamente esclavizarse y Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. Él nos sacó de esclavitud y nos sacó de esa ley que era sombra solamente de lo nuevo, de la gracia de Dios. Así que estaba indignado entonces el apóstol Pablo con los hermanos que estaban retrocediendo a las prácticas inútiles y pobres de los rudimentos de la ley. Y el domingo no es más santo que los otros días. Todos los días son santos al Señor. Hebreos 4, vamos a ver aquí.
Usted sabe que el libro de Hebreos es el último libro del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Hebreos 4 y el versículo 9 al 11 también. Aquí vamos a ver Hebreos 4 del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces restaba para ese pueblo un descanso. Ellos no tenían reposo, ellos no tenían descanso, tenían que estar cumpliendo siempre alguna ordenanza de la ley. Tenían que estar entonces haciendo todos esos rudimentos, la Santa Cena, la cena que nunca fue santa, el bautismo en las aguas, las vigilias de nocturnas. También ellos tenían que estar cumpliendo todos los rituales que estaban escritos. Ve que nosotros teníamos también, que él también lo hacíamos porque no conocíamos. Pero entonces no teníamos un descanso en nuestra mente, siempre había que cumplir algún sacrificio. Y por eso que entonces nuestra mente era como que estaba en esclavitud, porque teníamos que cumplir, siempre cumplir, sin saber que Jesucristo vino y Él cumplió toda la ley. Y al cumplir toda la ley, entonces Él viene y retira la ley y Él coloca la gracia de Dios, donde nosotros estamos. Entonces restaba para ellos que están y resta todavía para los que están en la religión, resta todavía ese descanso. Hoy nosotros estamos sin obras, sin rudimientos, estamos en el descanso. Fuimos justificados por fe y estamos en reposo absoluto del Señor. Así queda absolutamente esclarecido que el sábado del séptimo día no tiene sentido para nosotros los cristianos. Los cristianos de la gracia, los cristianos ya libres de rudimentos. No tenemos que observar más el sábado como un día específico y un día especial para el Señor. Toda la ley fue entonces cumplida en el año 70 después de Cristo, en la venida del Señor por sobre las nubes. Allí entonces se da por concluida el antiguo pacto, el antiguo Yom, se da por concluido toda la ley y allí entonces entra el descanso y ese descanso es espiritual. Nosotros vivimos en un descanso espiritual porque Cristo así también entró en el descanso, porque cumplió toda la ley. Entonces, el hombre es justificado mediante la fe en Jesucristo, no por obras, para que sea guardada la gracia mediante su gracia. Es gracia sobre gracia. La fe, somos justificados por fe en Jesucristo y no por obras. La ley tenía esa ordenanza para ser justificados. El guardar la obra del séptimo día es obra inútil delante de Dios. Así que estamos entonces terminando solamente recomendando que la iglesia de hoy no tiene más esos servicios para ser justificados, para salvación, para ser justificados. Porque hoy, en el siglo XXI, nosotros, los cristianos, seguidores de Cristo, somos justificados no por obras, y sí por la fe en el Señor nuestro Dios. El sábado del séptimo día fue cumplido, acabó la ley, se cumplió toda la ley. Cristo vino y cumplió completamente en el año 70. Así hoy descansamos en la gracia, que significa favor inmerecido, porque Cristo
pagó el precio y Cristo cumplió toda la ley. Por eso que entonces le colocamos a este mensaje que hemos traído el sábado del séptimo día cumplido. Y con esto nos despedimos y le dejamos también cordialmente invitado para un nuevo mensaje, tal vez la próxima semana, y deseando siempre que usted vaya creciendo en el conocimiento y de la gracia de Dios. Le pedimos también, como siempre, le pedimos que usted nos ayude a enviar estos mensajes por todas esas plataformas que usted tenga. Allí tenemos Facebook, Instagram y también por WhatsApp y este canal maravilloso de YouTube. Así que usted puede enviar. Le pedimos entonces que también se suscriba, que usted haga su comentario, un comentario respetuoso, para ver si usted ha entendido el mensaje. Muy bien, lo dejamos entonces siempre agradeciendo por usted estar participando en estos videos y para una próxima oportunidad. Y por favor le pedimos para que ganemos proyección entonces en esta plataforma, que usted entonces apriete allí la campanita. Gracias y paz.